a mi canal una vez más, Historias de Asperger. Mi nombre es Gaby y en esta ocasión, empezando primero por asegurar, porque no quiero evitarme comentarios así como que de que me siento experta, algo así. No, 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 no. Yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy especialista en nada, solamente soy madre de 3 niños con síndrome de Asperger. En esta ocasión les quiero comentar acerca de lo que es la imitación en estos niños o a qué se refiere cuando a una persona que tiene un niño con esta condición le dicen eso, que imita. En mi caso fue muy diferente en los 3 niños. Cuando me topé con la primera situación de ese tipo fue cuando Melina tenía 2 años, estaba yo en Estados Unidos, iba ya a cumplir los 3 añitos y me pidieron que ya la tenía que meter a una escuela. Entonces me sugirieron algunas escuelas, pero todas eran para niños con alguna discapacidad o niños especiales. Las mismas terapeutas que le daban en ese tiempo las terapias a mi hija me dijeron que no permitiera que la mandaran a una escuela que tuviera niños de todo tipo, o sea, con síndrome de Down, discapacitados visuales, parálisis cerebral, retraso mental. ¿Por qué? Porque la niña iba a imitar. Ellos no saben realmente cómo comportarse. Cuando son pequeños es más fácil como que se confundan, porque todavía como que, bueno, y no, también cuando son grandes, y ahorita les voy a platicar porque ellos como que no se ubican mucho. Entonces resultó que yo sí tuve mucha presión por parte del gobierno porque me pedían que la metiera en una escuela con niños diferentes. Y yo no quise, pero por fortuna ya no tuve que lidiar con eso porque yo fue cuando regresé a México. Aquí en la Ciudad de México todavía no estaba muy, como que muy visto, o sea, muy sabido. Había casos de que se escuchaba que el niño tiene alguna condición, pero realmente la gente no entendía nada de nada. En ese tiempo fue como por el 2005, me parece, no, en el 2006 regresé, en febrero del 2006 regresé a México y como mi hija nació a finales de año, en este mes de diciembre, pues resultó que a ella le tocó entrar en agosto a segundo de kinder, porque a pesar de que tenía todavía 3 años, a ella le tocaba segundo de kinder porque hasta diciembre cumplía los 4, entonces siempre fue como que un poquito más abajo que sus compañeros. Pero en ese tiempo no había así como que inscripciones en escuela pública, así es que yo tenía la oportunidad de meterla a un kinder privado y es lo que hice. Yo la metí ahí, pero sí les dije a las maestras que pues tenía una condición, no ahondé mucho porque realmente no me interesaba que la trataran diferente, yo solamente quería que tuvieran el conocimiento por si la niña tenía alguna crisis. El chiste es de que pues no, ella llevó, cuando estuve en ese kinder llevó su trayectoria ahí, fue muy corta, pero no fue normal. Ella no mostraba muchos signos ni diferencias con los otros niños porque era pequeña, tenía 3 años. De hecho, incluso cuando yo llegué a mi casa, que su casa ahí en la Ciudad de México con mi mamá, ella me dijo, hija, es que tú me dices que la niña es diferente, pero yo la veo totalmente normal. Yo ya les había comentado muchas veces, vemos a los niños normales y parecen normales. Yo lo entendí porque ella realmente no tenía tanto tiempo con nosotros, si acaso 2 semanas, 3 semanas y así, ¿no? Ya para cuando pasaron 3 meses, mi mamá estaba así como que, sí, tienes razón, ella es diferente. No eran imaginaciones mías, o sea, le hicieron los estudios en Estados Unidos, el diagnóstico y todo, yo no lo hice. Entonces, pero es muy importante que como padres de unos niños así, tengamos la suficiente capacidad para entender a las demás personas, para que no nos haga daño a nosotros mismos, porque muchas veces no te dicen las cosas por hacerte o por herirte, pero es cansino a veces que te estén diciendo, es que no tiene nada, es que yo los veo normales, es que a lo mejor se equivocaron, y tú sabes que no es así. Entonces, es mejor tener la mente muy abierta y tener un criterio muy amplio para poder lidiar con esas cosas. Es mejor dejarlo de lado. Bueno, me estoy desviando del tema. Entonces les comentaba.
Melina tuvo su trayectoria ahí. Cuando la traje a Nuevo León también le tocó pasar el último año de kinder aquí, y ahí sí ya tuvo algunos problemas. La maestra fue muy comprensiva, fue muy amorosa con ella, le halló la manera de trabajar con Melina, pero sí, siempre había eso de que Melina se comportaba diferente o tenía otras actitudes. Ahora, también es muy importante no confundir las pautas del crecimiento. O sea, no porque tienen esta condición de vida van a dejar de ser niños o adolescentes o berrinchudos o también que nos quieran ver la cara, porque sí lo hacen también. Entonces, yo desde que me la traje para México me dijeron que que tratara de ser muy perceptiva, y porque me dijeron, ella a veces va a hacer cosas que no son parte de la condición de vida que tiene. Ella te va a hacer cosas porque es niña finalmente. Entonces, sí, así fue. O sea, Melina hacía muchos berrinches como todos los niños, era muy floja, no le gustaba caminar, ella siempre quería que yo la estuviera cargando, pero yo también tenía ya a su hermano, Alonso, lo tenía pequeñito. Entonces, pues no, sí fue un poquito complicado, la verdad, toda su crecimiento, pero finalmente lo conseguí, ¿no? Ella creció y todo. Entonces, para cuando entró a la primaria también fueron muchas cositas. No tardó mucho en aprender a leer ella, pero sí noté algo. Ella empezó a escribir raro, ella en el kinder le enseñaron y escribía muy bonito, hacía las letras como todos los niños redonditas y todo, y después ella dejó de hacer eso y agarraba el lápiz al revés. Voy a tratar de grabarle unos pequeños clips para que vean cómo toman los lápices, porque son los tres. O sea, primero escribían normal cuando les enseñaron y después ellos simplemente ya no pudieron escribir así y ahora hacen esto. En ese sentido, no imitaron a los compañeros. Ellos sabían. Nosotros, en el caso de Melina fue muy singular. En el caso de Alonso y Sofía, sí es como que imitaron. Ellos sabían que tenían que trabajar en el salón, entregar los trabajos, regresarse, salir al recreo, comer su lonche, regresar. Y bueno, esas normas. Ellos son muy buenos niños en las aulas. Si la maestra dice no te levantas, ellos no se levantan. Y tratan de... hasta eso no han imitado en el caso de Alonso y de Sofía. Ellos no han imitado cosas tan negativas. Siempre ha sido como que cosas de que, ay, yo sé que Alonso me va a decir la verdad porque él no miente. Y Sofía no se levanta. Si le dicen no te levantes del salón, ella se queda ahí sentada. Punto. No importa lo que pase, ella no se va a levantar. Pero en el caso de Melina, sí, o sea, en ese aspecto sí obedecía. Pero ella sí me imitó cosas muy negativas. En la secundaria, de hecho, tuvimos una experiencia horrible, porque en la misma secundaria, que es inclusiva, trataban de involucrar a todo tipo, a todos los niños, porque pues hay diferentes discapacidades, ¿verdad? Había alguien que no escuchaba bien, en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Y como Melina había varios niños, había como un par. Entonces, ella formó parte de un grupo de una chica que había tenido tendencias como que suicidas. Ella se trataba de cortar las venas constantemente y la metieron a grupos de apoyo, estuvo internada en un lugar donde le ayudaron y ella aparentemente superó eso, pero como parte de su terapia ella tenía que ir tratando de aconsejar a más gente que se sintiera mal o deprimida, como ella se había sentido, vamos. Entonces, ella en la secundaria formó un grupo de chicas que la quisieron apoyar, para ir de grupo en grupo, pues comentándoles, ¿verdad? Bueno, si te llegas a sentir así, mira, hay más salidas, ya saben lo que normalmente se dice en ese tipo de situaciones, pero Melina se interesó por formar parte del grupo de ella. Yo no sé, no me ha dicho por qué se sintió afín a ese grupo. El chiste es de que la trabajadora social, que es una psicóloga que también trató muy bien a mi hija, su nombre es Leti, siempre voy a estar agradecida con ella también,
me mandó a hablar, me llamó por teléfono, yo trabajaba en ese tiempo, entonces me llamó y ya cuando tuve espacio fui y me dijo, señora, fíjese que está todo resultando muy bien, Melina se está integrando al grupo y fíjese que ya tiene amigas, que ya platica, que ya hace esto, que ya hace lo otro, y ella más o menos me explicó lo que sucedía en ese grupo y ya. No pasó a más. Y ya después yo empecé a notar un comportamiento en mi hija, empecé a notar que ella, aquí en Nuevo León, los que saben, viven o conocen México, Nuevo León es muy caliente. Casi todo el año hace mucho calor, también cuando hace frío, pero normalmente hace calor, es un lugar muy cálido. Entonces normalmente traemos siempre blusas de tirantitos o cortitas, o no puedes estar con manga larga porque es un infierno, aunque tengas el clima. Entonces, ella empecé a notar yo, porque era más o menos por ahí de mayo, junio, y yo empecé a notar que ella siempre traía manga larga y yo, hacía mucho calor, o sea, era un mes súper caliente. Y yo, Meli, ¿por qué traes esa blusa? Y me decía, es que tengo frío. Y yo, ¿cómo vas a tener frío? Y la tocaba yo pensando que tenía fiebre o algo. Y no tenía nada, simplemente que ella traía manga larga, traía manga larga, traía manga larga. Pero mi suegra también se dio cuenta de eso, mis cuñadas que vivían en ese tiempo, una de ellas vivía ahí, se dio cuenta también de eso, empezaron así como que a presionar, pero de manera muy sutil, porque Melina es muy sensible, muy sensible. Entonces, pues yo me iba a trabajar y se las encargaba, ¿verdad? Échenle un ojito, de repente entraban y veían qué estaba haciendo. Entonces, Melina, en una de esas, mi suegra la obligó, métete a bañar. Y curiosamente, y nosotros a propósito, le dejamos de tener limpias las blusas de manga larga. O sea, ella ya no tenía opción, ella tenía que ponerse una de manga corta, sí o sí. Entonces, ella se metió a bañar y después no quería salir del baño. Entonces ya mi suegra insistió y cuando ella le abre, le ve los brazos. O sea, literal, tenía cortado desde aquí hasta acá, pero zanjas. Mi suegra entró así como que en shock y me habló llorando al trabajo. Oye, es que la niña que está toda cortada, yo ya estaba por salir del trabajo, entonces terminé mi turno, regresé a la casa y le vi los brazos. O sea, yo me espanté porque dije, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué momento? O sea, ella empezó a llorar y me dijo que se sentía muy deprimida, que sentía que ella era tonta, que porque ella había nacido idiota. O sea, esas eran sus expresiones. No sé quién se las dijo. Yo pienso que en la escuela a veces de repente pues no podemos controlar todo lo que sucede alrededor de nuestros hijos. Ella hizo eso en su cuerpo con tijeras, con lo que encontró de la escuela, porque por eso precisamente no logró su cometido, finalmente, porque no tenían tanto filo. Todos sabemos que los artículos que usan los niños en la escuela no tienen tanto filo, simplemente están hechos para un fin y eso es todo. Entonces, pues sí, al otro día pedí permiso en mi trabajo y fui a la secundaria, fui a hablar con la psicóloga, que era la trabajadora social, y me dijo le expliqué, perdón, que lo que estaba sucediendo, que ella estaba toda cortada. Yo estaba totalmente asustada porque no sabía yo cómo reaccionar. O sea, de por sí ya es difícil a veces poder comprenderla. No nada más ella, sus hermanos también, y yo sé que muchos padres se van a sentir como yo, atrapados. O sea, ¿qué hago? Entonces yo fui, hablé con trabajadora social y ya le expliqué, le dije, no quiero a Melina en ese grupo, o sea, lo siento. Ella también se asustó y de hecho ya no permitió que Melina participara más en ese grupo. Trató de trabajó eso, le retiraron todo lo que cortaba yo en la casa, así como que ya no podía yo dejarla sola, y voy a decirles por qué. Después de eso, todos estábamos así como que con un ojo sobre ella. Y mi suegra todo el tiempo le estaba dando vueltas porque yo vivía en la parte, era un departamento arriba de la casa de mi suegra, y ella subía y siempre la estaba checando. Entonces también mi cuñada, cuando llegaba de trabajar, entraba y la checaba. En una de esas que ella entró, la niña no se dio cuenta que la tía entró. Y entonces cuando se acerca a la computadora a ver qué estaba haciendo, porque Melina estaba sentada en la computadora,
se da cuenta que estaba en una página que decía, ¿cómo, cómo suicidarse? O algo así, o cómo ahorcarse, ay, no sé, eh, ni siquiera lo quiero recordar. O sea, ella buscó eso, su tía se dio cuenta, su tía la quitó de ahí, le prohibimos tocar todo, o sea, no puedes tocar esto, no puedes tocar lo otro, y empezamos a tener mucho más cuidado. Ella lloraba todos los días porque decía que ella no iba a hacer eso, que solamente era curiosidad, pero yo no creo que un niño, y más un niño que es diferente, esté interesado en esas cosas. ¿Yo qué hice? Yo simplemente traté de retirarle todo eso, y su hermano se volvió su sombra. Y ya a partir de ahí, su hermano para todos lados, que iba al baño y le tocaba, ¿qué estás haciendo? Ya terminaste, ya vas a salir. Entonces, y también mi cuñada, yo dejé de trabajar, de hecho, para poder estar en la casa y poder estarla vigilando. Ya tiempo después ella un día se puso a llorar y me dijo que porque ya no confiábamos en ella, que ella nos iba a hacer daño. Pero ¿cómo poder confiar? O sea, somos padres preocupones, amamos a nuestros hijos. Realmente no íbamos pues a tener de nuevo confianza sobre una cosa que ella no dejó de hacer, que fue cuidarse a sí misma. Entonces ya después, ahora que ya está más grande, eso sucedió cuando tenía como 13 años, yo creo. Ahorita que ya tiene casi 18, ya en unos días cumple mi hija 18 años. Ella, pues me dice que se sentía muy deprimida y de hecho ella batalla mucho, mucho porque se deprime todo el tiempo, tiene episodios horribles de depresión. Trato de motivarla porque muchos, no sé, yo creo que la mayoría de los seres humanos en algún momento padecemos de depresión y no nos damos cuenta. Algunos lo brincamos o logramos superarlo o aprendemos a lidiar con eso porque muchas veces también lo desarrollas cuando te encuentras en una situación como la de nosotros, como la de mi esposo y yo, que por cierto hoy no está, pero en unos videos más lo vamos a volver a ver. Él también batalla mucho con eso. Entonces, tratamos de lidiar y de vivir, le enseñamos, le damos ejemplo de que se puede vivir con la depresión y de que es cuestión de amarnos un poquito más para poder salir y ver la luz del sol, ¿verdad? Bueno, así lo interpreto yo. Vuelvo a reiterar, yo no soy especialista, no soy psiquiatra ni psicóloga, solamente soy madre. Entonces, pues ella ahorita ya no hace ese tipo de cosas, prefiere hablarlo, prefiere decirlo. Muchas veces no les afecta en el momento cuando a otros niños les hacen bullying, les afecta después. Este es uno de esos casos. Ya había hablado yo de ese tema en otro video previo, de que iba a decirles lo que hacía el bullying. Eso es lo que hace el bullying, porque los va debilitando. A ella no le afectó inmediatamente, le afectó después. Ya cuando tuvo un poquito más de conciencia, me empezó a preguntar, me empezó a hacer muchas preguntas acerca de por qué ella era así, de por qué no entendía algunas cosas que los demás sí, que por qué ella no sabía cómo reaccionar, porque se lo preguntan. Entonces, finalmente tuvo un final feliz porque pues mi hija tratamos de todos los días, tratamos de hacerla feliz. Obviamente también la regañamos, ¿no? Sí, o sea, no deja de ser un ser humano que también tiene sus errores. Entonces, a veces la regaño mucho, mucho la regaño porque es normal, o sea, tiene comportamientos a veces que no, que se deben de corregir y ella ya está grande y ahorita ya lo entiende de otra manera. Cuando era más pequeña teníamos otro enfoque sobre ella, ahorita ya tenemos uno más amplio. Afortunadamente ella se ha adaptado y ha tratado de ir a la par con lo que nosotros tratamos de enseñarle, porque un día no vamos a estar, sí, eso es la realidad. Un día ya no vamos a estar y ellos van a estar solos y tienen que aprender a sobrellevar las situaciones, los sentimientos, las sensaciones, todo. Entonces, bueno, por hoy creo que eso es todo lo que iba a platicarles acerca de este tema. En videos próximos
les tengo anécdotas pues buenas y malas, ¿verdad? En esta situación fue un poquito mala, pero tuvo una resolución buena y no fue, ¿cómo se le puede decir? Fatal, digamos. Tengo más historias que contarles, tengo más anécdotas que contarles. Pues los invito a que se suscriban, a que le den like, a que nos compartan. Si les gustan los videos, pues igual, como lo hemos comentado en otros videos, a lo mejor no necesariamente ustedes, pero a lo mejor tienen algún vecino, algún hermanito, un sobrino en el futuro, ¿no? Si no tienen hijos, a lo mejor en el futuro llegan a tener uno, ahorita ya no se sabe quién ni por qué. Entonces, pues espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.